Y bueno, para terminar esta última parte, respecto a este tipo de privilegios, respecto a este tipo de situaciones, bueno, ¿cuál es la postura que ha adoptado nuestro máximo tribunal respecto de estas personas cuando son extranjeras, ¿no? Que están en nuestro país? Bueno, la Corte tiene la siguiente posición, muy particular en la materia, porque tras una distinción entre aquellos casos, ¿no?, en que el jefe de Estado se encuentra en visita oficial, ¿no?, y consiguientemente representa oficialmente al Estado, y aquellos supuestos en los que se ha admitido la competencia originaria de la Corte, porque estaba en misión oficial, y por supuesto en aquellos otros casos en donde no, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una visita privada y en donde la competencia, la Corte declina su competencia, porque estos privilegios, en el caso local, en el caso argentino, importan que la Corte, por competencia originaria, va a entender en una cuestión del embajador, ¿no?, de ese ministro. Pero claro, la Corte nuestra dice, no, mirá, si está en misión oficial, si no está en misión oficial, no. Y esto viene a colación del caso del YAL de la reina de España. Este caso es terrible. A nosotros nos puede pasar nada más. De la reina Sofía. La reina Sofía. ¿Se acuerda alguno o no? Sí, el del Mundial 78. Mundial 78. Le faltó la capa. Exactamente. Este caso estaba vinculado a la desaparición del YAL de la reina de España, que era en ese momento doña Sofía, que fue en el marco de una recepción en los salones del ex Consejo Deliberante, ¿no?, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la ocasión de una visita oficial que habían hecho al país los reyes de España, ¿no?, que eran don Juan Carlos y doña Sofía, en el mes de noviembre del 78, año del Mundial. Como resultado de averiguaciones practicadas de inmediato, ¿no?, por la Policía Federal, ¿no?, se esclareció que a raíz de un error, ¿no?, comillas, un error, así quedó expresado en las comunicaciones oficiales, ¿no?, se lo había llevado el YAL la señora Julia Sandblad de Bécar Varela, ¿no?, quien a posteriori lo restituye. O sea, para decirlo claramente, a la reina le habían sustraído un YAL, ¿no?, lo tenía esta señora encumbrada, ya no debe ni vivir esta mujer, Julia Sandblad de Bécar Varela, y bueno, cuando surge esta circunstancia lo termina devolviendo, ¿no?, porque por error, a raíz de un error, se lo habría llevado. Bueno, frente a esta situación, y acá entran a jugar los privilegios e inmunidades, ¿no?, que tienen los representantes oficiales de un Estado. Es, en el caso nuestro, si corresponde o no que la Corte Suprema de Justicia intervenga o no, ¿no? Y acá en este fallo, la Corte va a decir que para habilitar la competencia originaria de la Constitución Nacional, del artículo 113, ¿se acuerdan que habíamos leído? Va a decir la Corte que es necesario que el delito haya afectado el desempeño de las funciones propias del diplomático o que en su defecto este se haya presentado como querellante, me refiero al Reino de España, en el proceso, ¿no? Ahí sería competencia originaria de la Corte. Y que, por otra parte, el hecho de esta cuestión que se vinculaba a un hurto no es de los que pueden afectar privilegios e inmunidades diplomáticas, sino que solamente lo era en el interés de la sociedad en general, de todos nosotros, ¿no?, ante cualquier hecho ilícito como había sido este. O sea que, acá como pueden ver, la Corte toma esta posición. Dice, yo voy a entender, en mi carácter de tribunal originario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en el ámbito de un accionar oficial, ¿no? A la reina le robaron el YAL y no puede entenderse que eso sea una cuestión de Estado, entonces la Corte declina su competencia, aunque sin perjuicio después va a aparecer, ¿no?, el YAL. Para completar también el panorama del derecho interno. Sí. Hay algo que no entiendo. ¿En calidad de qué fue la visita esta? No, ¿Fue era algo una visita. privado? Sí, no, no, es que era una visita oficial. Oficial. Claro, era una Igualmente visita oficial. Pero el hecho, que era un hurto,
no se vinculaba a cuestiones oficiales. O sea, le habían robado el YAL, ¿no? Claro. Entonces la Corte dice, no, pará, nosotros entendemos que ustedes tienen privilegios, inmunidades, como en todo el mundo, pero, y que en el caso argentino, por nuestras leyes internas, habilita a la competencia originaria de la Corte, pero en este caso no. No es entre estados, digamos. Sí. No, no es una cuestión de Estado, No, porque claro. nada, y encima después apareció, ¿no? Porque había sido Sí, un sí. error. Sí. Capaz que fue un error, yo digo un error, pero no sé. Bueno, pero apareció, entonces dice, no, mira, es un hurto. Sea la reina Claro. o no, es un hurto. Y esto hay que mirarlo también desde el punto de vista del derecho interno, que yo le había dicho a Irene en algún momento que íbamos a completar esta mirada, es que de las leyes nuestras, nosotros hemos visto la ley 24.488 de inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros ante los tribunales nacionales, que es lo que vimos en la vuelta pasada, ¿no? Pero esta ley no contiene disposición alguna al respecto de los funcionarios, ¿no? Llámese ministro de Relaciones Exteriores de tal o cual país. Así que tiene mucho que ver entonces lo que diga la Corte Suprema para entender o no respecto a la competencia originaria, ¿no? Está bien. Para cerrar ya este tema, que es bastante escabroso, Profe. a mí me interesa que se entiendan las líneas rectoras, ¿no? ¿A qué inmunidades nos referimos? Básicamente, inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, inmunidad de jurisdicción penal y privilegios, inmunidades de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? También asimilado. Perdón, ¿alguien quería decir algo por ahí? Yo quería, más o menos va repitiendo que era lo que le iba a decir, que si me podría hacer un resumen de lo que hoy hemos hablado, como que, o sea, veníamos hablando sí de los privilegios y hoy entramos a las inmunidades. Y ahí, ¿qué es lo que hemos visto? Esto, mira, vamos a la Filmina 1. Nosotros vimos, en esta clase en particular, la inmunidad de los órganos del Estado. Ajá. En la clase anterior vimos la inmunidad del Estado, en tanto país, ¿no? Como persona jurídica. Acá directamente hemos visto la inmunidad de los órganos del Estado, ministro de Relaciones Exteriores, presidente, ¿no? Cónsul, etc. Y esas inmunidades son privilegios, ¿no? Que son básicamente, se traducen en esta inmunidad de jurisdicción civil, administrativa, penal y privilegios, inmunidades asimilados a los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? A eso se refiere básicamente. Este es un tema bastante complejo si se quiere. Lo primero que hay que ver cuando uno quiere estudiar las inmunidades es efectuar un distingo para determinar si el acto en cuestión fue realizado por el jefe de Estado en su capacidad oficial como órgano del Estado, ¿no? En razones materiales, o si lo realizó a título personal, ¿no? Razones personales. Hay que ver a qué acto nos estamos enfrentando para saber si se aplica o no este sistema de inmunidades. Los actos oficiales de un jefe de Estado se consideran como los del propio Estado y, por supuesto, como hemos visto hasta acá, gozan de inmunidad. Sin embargo, los actos realizados a título privado están sujetos al derecho internacionalmente consuetudinario y aplicables a un jefe de Estado, ¿no? Y también tenemos que señalar que hay muchos enfoques en la materia, ¿no? Respecto de las actitudes que han tomado los estados. Sí, a nosotros nos tiene que quedar en claro que un jefe de Estado no puede ser arrestado, no se le puede iniciar un proceso legal, ¿no? En el extranjero me refiero, en esa misión oficial. Sin embargo, y acá viene la cuestión, ¿qué pasa cuando deja sus funciones? Si puede ser demandado, ¿no? Con relación a asuntos privados que haya realizado durante el tiempo de su cargo, ¿no? Y esto también se extiende a los ministros de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de alto nivel, ¿no? También dentro de los privilegios tenemos la inmunidad de jurisdicción penal, ¿no? Que por supuesto, y esto es consabido a nivel consuetudinario internacional, está prohibido impulsar un proceso judicial penal
contra el jefe de Estado, ¿no? Incluyendo también a los funcionarios de alto rango. Pero tenemos un caso interesante que es el caso Pinochet. El caso Pinochet. ¿Se acuerdan del caso Pinochet? Brevemente. El Acá expresidente Estuvo de en, Chile. sí, que estuvo en Inglaterra cuando estaba enfermo y Estuvo medio como que- exiliado. sí, Claro, en este caso sí, había una una extradición. cosa muy- Había una extradición. solicitud de extradición de un sujeto que había sido presidente de facto de Chile, que era Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? ¿Para qué? Para presentarse en un juicio, ¿se acuerdan dónde? Él estuvo enfermo en Inglaterra y lo Sí. querían traer, me parece, Sí, desde allá. Lo Él querían de poco- llevar a España, ¿no? Ah, para eso. Ante la Corte Española. ¿Por qué? Porque lo acusaban de haber cometido crímenes internacionales, básicamente respecto de ciudadanos españoles en Chile, ¿no? Claro. La verdad es que hasta ese momento habían existido muy pocas instancias en las que la posición de quien había sido un jefe de Estado, ¿no? Se hubiera sometido al tratamiento en un tribunal extranjero por un delito de este tipo, ¿no? Una situación como esta. Y en la mayoría de los casos se aplicaba para situaciones no como esta, pero vinculadas a temas de jurisdicción, un principio que se llama principio de cortesía, ¿no? Digamos, para que no quede sometido a un tribunal extranjero, ¿no? Una persona que había tenido este tipo de inmunidad y privilegio. Pero bueno. Lo utilizan mucho en caso de juicios, ¿no, profe? Como lo usan a su beneficio. En vez de ser expuesto a la justicia como corresponde, lo usan para tapar. Más que eso, también depende de quién lo pida. Porque en este caso en particular, en 1999, y acá te vas a dar cuenta, en este asunto que se llamaba Pinochet número 3, lo que era el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, declaró que un jefe de Estado, presente en Inglaterra, no tenía inmunidad frente a un procedimiento de extradición, ¿no? Sustanciado a petición del Estado de la nacionalidad de las víctimas, ¿no? Con relación a un presunto delito de tortura, dice la Cámara. Por otra parte, también bueno, hay que tener en cuenta que lo pedía también un país europeo, ¿no? Distinto hubiera, no sé cuál hubiera sido la resolución si lo hubiera pedido, no sé, Mozambique, ¿no? Por otra parte, según la Convención contra la Tortura de la ONU del 84, no tenía inmunidad ante Pinochet, ¿no? Ante un procedimiento relativo a un crimen internacional que involucraba la violación de un derecho humano fundamental, ¿no? A pesar de que haya sido cometido durante el ejercicio de sus funciones y para fines del Estado. Por eso, bueno, termina no rigiendo esta inmunidad, ¿no? En este caso. Y bueno, y por otra parte, estas mismas normas, ¿no? que saltean esta inmunidad, me parece que con cierta lógica, ¿no? Que van a permitir, por supuesto, el procesamiento contra ex jefes de Estado, nada más y nada menos, va a tener una norma, o va a tener una costumbre muy importante que se inició con los juicios de Nuremberg. ¿Ustedes se acuerdan de los juicios de Nuremberg? En el caso de los tribunales penales internacionales, ¿se acuerdan de los juicios de Nuremberg? Sí, sí. Eso fue finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se establece un tribunal penal internacional y bueno, son juzgados funcionarios, ¿no? Son llevados a juicio y no pueden alegar ninguna indemnidad. Por eso, el principio de derecho internacional es que bajo ciertas circunstancias protege a los representantes de un Estado, pero no va a poder ser aplicado esto a actos que son condenados como criminales por el derecho internacional, ¿no? Los autores de estos actos, queda claro, no se van a poder escudar en la posición oficial con el fin de ser liberado de la pena que les corresponda, ¿no? Y bueno, para terminar esta charla que hemos tenido, bueno, el sistema de privilegios e inmunidades también se extiende a los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no?
actualmente existe una tendencia a reconocerles a estos ministros en funciones la misma inmunidad de jurisdicción, ¿no? Equivalente a la que gozan los jefes de Estado, los jefes de gobierno. Y por supuesto, el fundamento es la similitud de funciones en lo atinente a la representación del Estado en el exterior, ¿no? La inmunidad de jurisdicción que disfrutan los ministros de Relaciones Exteriores en el desempeño de su cargo no significa que disfruten de una impunidad respecto de los delitos que puedan haber cometido, ¿no? Con independencia de su gravedad. Esto también hay que tenerlo en claro. La inmunidad jurisdiccional también puede impedir el procesamiento durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? O en el caso de ciertos delitos, pero no puede exonerar de toda responsabilidad penal a la persona a la que se aplique, ¿no? Esto hay que tenerlo en claro. Todo el sistema de privilegios, este sistema de inmunidades, por supuesto, guarda sus fines con la lógica de la naturaleza de los actos que comete el funcionario, ¿no? Si es un delito aberrante, no va a poder esgrimir ninguna inmunidad de ningún tipo, ¿no? Sí va a poder meter una valija diplomática, ¿no? Pero no va a poder, digamos, matar a una persona, ¿no? Eso queda claro. Ahí en ese supuesto caen todas las barreras de inmunidad y de estos privilegios que tienen. ¿Pero tiene un plazo o es...? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros decíamos al principio que depende qué pasa cuando esta persona deja de cumplir el cargo. Y bueno, en algunos supuestos, los actos ejercidos en el ejercicio de funciones oficiales, por esos actos va a mantener el privilegio de inmunidad, porque eran actos oficiales, ¿no? Él los realizaba no por él, sino por el Estado, ¿no? Ahora, otro tipo de actos no. Otro tipo de actos, y tenemos el caso de Pinochet, o sea, no estando en funciones va a ser juzgado, o puede ser potencialmente juzgado, por actos que gozaban de cierto privilegio, si se quiere, entre comillas, ¿no? O por lo menos la pretensión de un privilegio. No sé si más o menos queda claro. Voy a cerrar esto, así nos cerramos la grabación.